Hola, en este ejercicio nos piden que teniendo en cuenta este esquema de control en lazo cerrado con realimentación unitaria, diseñemos un controlador PD proporcional derivativo para cumplir con estas tres especificaciones. Que la respuesta transitoria del sistema en lazo cerrado tenga un sobrepaso igual al 5%, un tiempo de asentamiento de 1 segundo y que el error de posición sea inferior al 25%. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer es ver cuál es la función de transferencia de un controlador PD, que si utilizamos el formato con la constante de tiempo derivativo, pues es igual a la ganancia proporcional multiplicado por un 0, que sería TDS más 1. Consideramos el PD ideal, pero sabemos que esto al implementarlo en la realidad no puede ser que tenga solamente un 0 y no tenga ningún polo, porque sería no realizable. Sabemos que luego al menos tiene que haber algún polo para la implementación real que, digamos, evite la amplificación del ruido además de alta frecuencia. Pero bueno, para hacer el diseño vamos a considerar que es así solamente una ganancia con un 0 el PD. Bien, en este caso, si nos damos cuenta, con el controlador PD tenemos 2 grados de libertad, la ganancia proporcional y la constante de tiempo derivativo. Sin embargo, nos dan 3 especificaciones, con lo cual a priori el sistema podría no tener solución. Lo que pasa que, bueno, esta última del error de posición es de menor del 25% y por tanto, bueno, eso da pie a que pueda tener solución más fácilmente. Pero generalmente por cada especificación de igualdad es verdad que sí se suele necesitar un grado de libertad para poder establecer un sistema de ecuaciones que se haga un sistema compatible determinado y no sea incompatible. Bien, vamos a determinar la función de transferencia en lazo abierto que tenemos, que sería el producto del controlador PD con el proceso que tenemos, que en este caso, pues bueno, sería kp más 1 y haciendo el producto de estos dos me quedaría s cuadrado más 3s más 2. Si calculase mi función de transferencia en lazo cerrado real, haciendo función de transferencia de trayectoria directa partido de 1 más la función de transferencia en lazo abierto, haciendo esos cálculos, yo la voy a poner ya aquí directamente, me quedaría esta función de transferencia en lazo cerrado. Que vemos que es una función de segundo grado, pero que tiene además un 0. Justo el 0 que metemos nosotros en el controlador. Eso es una cosa que ocurre en los sistemas cerrados. Si metemos 0 en el controlador, esos ceros luego aparecen, a no ser que haya algún tipo de cancelación, como ceros de la función de transferencia en lazo cerrado. Bien, yo ahora a partir de estas especificaciones que tenemos, de aquí esto sabemos que está relacionado con el factor de amortiguamiento y esto con la parte real de los polos en lazo cerrado. Entonces, bueno, voy a sacar cuáles serían esos valores de sigma y de factor de amortiguamiento en base a esas especificaciones. Me han dicho que el sobrepaso es del 5%, sabemos que eso tiene que ser igual a esta expresión. Y de ahí, tomando logaritmos neperianos, elevando al cuadrado, etcétera, quedaría la expresión del factor de amortiguamiento de este tipo. Y eso quedaría que es de 0,69. Nota entre 0 y 1, que es lo que tiene que salir para que un sistema sea subamortiguado. Si no sale mayor que la unidad no tendría sentido. En cuanto al tiempo de asentamiento, nos han dicho que es de 1 segundo. Si no nos dicen nada, pues utilizamos la fórmula de pi partido por sigma. De aquí saldría que sigma tiene que ser igual a pi radianes por segundo. Y como sabemos también que sigma, que es la parte real de los polos, en módulo es igual al factor de amortiguamiento por omega n, de aquí podríamos sacar que la frecuencia natural tiene que ser igual a pi partido por el factor de amortiguamiento, que en este caso sería pi partido de 0,69 y nos quedaría 4,55 radianes por segundo. Bien, cuando nosotros calculamos estos valores del factor de amortiguamiento y de omega n y estas fórmulas del sobrepaso y del tiempo de asentamiento, nos estamos basando en una función de transferencia de segundo grado ideal o deseada, que es esta. Que bueno, si tiene una ganancia adicional, pues se le puede poner ahí una ganancia adicional. Esta es mi función de transferencia en lazo cerrado deseada.
Entonces, en base a estas especificaciones, yo podría decir que esa es mi función de transferencia de lazo cerrado deseada, e igualar esta con la real, que es esta. ¿La puedo igualar del todo? El denominador sí, porque ambos son de segundo grado, pero el numerador no lo puedo igualar. Aquí no tengo un cero. Nosotros no consideramos cuando hemos hecho las fórmulas que esta función de transferencia tenía algún cero. Que tenga una k adicional, en vez de, porque si no tiene la k, la ganancia estática de este sistema sería omega n cuadrado partido de omega n cuadrado, que es 1. Si tiene una ganancia adicional, pues en vez de tendrá 1 tendrá otro valor, pero todas las especificaciones de respuesta transitoria siguen siendo válidas. En este caso aquí tenemos un 0, el 0 que hemos metido por el controlador PD. Entonces no podemos igualarlas del todo. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Pues nosotros nos quedamos con el denominador, porque los polos son los que nos van a determinar sobre todo principalmente la forma que tiene la respuesta transitoria. Los ceros adicionales, ¿qué efecto tenían? No influían en la estabilidad e influían sobre todo en que te hacían la respuesta transitoria más agresiva, aumentándote, por ejemplo, el sobrepaso. Entonces, vamos a hacer primero el diseño suponiendo o fijándonos solamente en los denominadores, que es lo que haremos siempre. Ten en cuenta que los denominadores siempre nos dan la ecuación característica. O sea, los denominadores de la función de transferencia de lazo cerrado son la ecuación característica, que es lo que nos da los polos en lazo cerrado. Entonces, en principio, hacemos el diseño atendiendo a los denominadores o los polos. Nosotros, en verdad, lo que queremos es que nuestros polos en lazo cerrado dominantes cumplan con estas especificaciones. Si hay otros polos o ceros que no estarían en esta función de transferencia, lo que vemos es luego, tras hacer el diseño a mano, si se pueden despreciar o no, con las reglas de reducción que vimos. Si el 0, por ejemplo, está muy alejado de los polos dominantes, pues se puede despreciar. Si no, pues tendrá ese efecto adicional de hacer la respuesta más agresiva. Si hubiese otro polo, pues habría que poner un polo más en la ecuación característica y se podría también luego hacer el diseño y ver si ese polo adicional pues está suficientemente lejos o no, para ver si tiene efecto. Y si tiene efecto, pues la respuesta más atenuada. Es un caso un poco distinto en el que habría que añadir aquí otro polo más en esta ecuación, pero bueno, eso se verá en otro caso. Aquí, en el que estamos ahora mismo, pues ya digo, cogemos los denominadores de mi función de transferencia de lazo cerrado real, que es esta, y la de mi función de transferencia de lazo cerrado deseada, y lo igualamos. De ahí saldrán dos ecuaciones, por ejemplo, si igualamos el término independiente, y luego si igualamos el término que acompaña a la S, tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. De aquí sale que la ganancia proporcional es de 18,73 y de aquí, una vez que tenemos la KP, despejamos la T sub D y nos quedaría que es de 0,1753. En principio, con estas especificaciones y suponiendo esta función de transferencia de aquí, la función de transferencia de las otras deseadas, se cumplirían estas dos especificaciones, la del sobrepaso y la del tiempo de asentamiento. Faltaría por ver si se cumple esta especificación del error de posición. Sabemos que el error de posición es igual a 1 partido de 1 más Kp, pero esta Kp es la constante de error de posición, no confundir con esta otra Kp, que es la ganancia proporcional del controlador. Y sabemos que esta Kp, constante de error de posición, es igual al límite cuando s tiende a 0 de la función de transferencia en lazo abierto. Mi función de transferencia en lazo abierto real es esta de aquí. Entonces, haciendo el límite de esa función de transferencia, sustituyendo ya los valores de Kp y Td por los que he calculado anteriormente, pues quedaría s más 1 y aquí s cuadrado más 3s más 2. Con lo cual quedaría 18,73 partido por 2, haciendo la s igual a 0. Y esto queda que es de 9,365. Tened en cuenta que sin haber hecho los cálculos yo ya podría decir si el error de posición va a ser 0 o no. Este controlador es tipo 0, no tiene ningún integrador, mi proceso tampoco tiene ningún integrador y veo que mi función de transferencia en lazo abierto es tipo 0, no tiene integradores. Por tanto, sé que si el sistema es estable en lazo cerrado, yo estoy diseñado para que sea estable, el error de posición va a ser constante pero distinto de 0. Entonces, bueno, con estos datos ya sabemos cuánto vale Kp, pues bueno, sustituimos en lo que sería la fórmula del error de posición, 1 partido de 1 más 9,365, esto queda 0,0
965, lo que equivale a un 9,65%, que es inferior al 25%. Luego esta especificación con el diseño que hemos hecho sí se cumple. Si no se cumpliera, pues entonces no tendría solución el problema. Bien, en principio ya estaría acabado entonces el diseño. Mi controlador PD pues sería este. Y yo ya sabría los valores de KP y TD que tendría que meter en el controlador real y configurar en el controlador real que tuviera. Faltaría ver lo que comentaba antes. Como tenemos un 0 que no aparece en mi función de transferencia enlazo cerrado deseada, tendría que comprobar si ese 0 tiene un efecto importante o no. Vamos, si se puede despreciar, si está demasiado cerca de los polos dominantes o no. Sabemos que nuestros polos dominantes, lo hemos visto antes, tienen la parte real igual a pi. Entonces se supone que si el 0 está más alejado de ese valor, pues lo podría despreciar. En mi caso, en este caso, el 0, de aquí sacamos el 0 sería menos 1 partido de 0,1753 y eso sale que es menos 5,70,45. Por tanto, si esto de aquí es pi, que es 3,14, yo tendré por aquí unos polos y más o menos por aquí estará mi 0. Está más a la izquierda, luego que es lo que serían mis polos, pero sin embargo, para poder despreciarlo, se supone que la regla era que estuviese unas 5 veces más alejado, luego tendría que ser 5 veces por pi, que sería por más alejado de menos 15, y sin embargo está en menos 5. Luego este 0, hombre, va a tener algo de efecto en la respuesta transitoria, haciéndola pues más agresiva. Seguramente el sobrepaso, pues entonces, no va a ser del 5%, puede ser que sea superior al 5%. Y entonces no se cumpla esta especificación del sobrepaso. Pero al hacer los cálculos así a mano, pues en principio esto es la primera aproximación que tendríamos que hacer. Luego se tendría que hacer un ajuste un poco más fino. Entonces, bueno, vamos a ver eso en simulación, utilizando MATLAB. Hemos dicho, voy a poner bueno, me voy a crear mi proceso G, que era... voy a utilizar el comando ZPK, no tenía ceros, teníamos dos polos en menos 1 y menos 2 y el factor multiplicativo era 1. Este era mi proceso. Voy a crearme ahora el PD, el controlador PD, que era igual a la KP. La KP hemos dicho que era 18,73 por la TD, que la TD hemos dicho que era 0,1753. Bueno, falta poner aquí el TF. S más 1. Ese sería el PD. Voy a hacer la realimentación y me voy a llamar esa función h. Feedback, la trayectoria directa sería PD por G y la realimentación era unitaria. Y me queda esa función en lazo cerrado, la real. Voy a crearme ahora una que sería la deseada, que la voy a llamar, bueno, la llamo F. Que va a ser el omega n cuadrado, que era 4,55 al cuadrado, para que tenga la misma ganancia estática que el sistema H. Voy a multiplicar aquí, como yo sé que la deseada... Bueno, voy a terminar de ponerla. Luego tendríamos S cuadrado más 2 por el factor de amortiguamiento, que era 0,69 por omega n, que es 4,55, y luego omega n cuadrado 4,55 al cuadrado. Esa sería la ideal. Pero para que tenga para ahora compararla con un step y que tengan la misma ganancia estática, voy a multiplicarla, porque sabemos que esta función de transferencia tal cual tendría ganancia estática 1, al hacer s igual a 0 me quedaría arriba omega n cuadrado y abajo omega n cuadrado. Para que tenga la misma ganancia estática que el sistema h, voy a multiplicar por la ganancia estática de h. Y entonces ambos sistemas tienen la misma ganancia estática. Y ahora voy a hacer un step primero de h y luego de f, para comparar la respuesta de lo que sería mi función de transferencia en lazo cerrado real con la deseada. Y ver si se cumplen las especificaciones transitorias. Bien, vemos que ambos tienden al mismo estacionario, 0,9 aproximadamente, un poquito por encima. El error es
vemos que el radio de posición es inferior al 25%, porque eso sería en torno por debajo de 75% no cumplirlo, de 0,75, como estamos por encima lo cumplimos. Luego la azul es la real y la roja es la deseada. Vemos que la azul es más agresiva y tiene un sobrepaso mayor. Y ello es debido al efecto del cero. Si vemos en características el tiempo de pico, vemos que la roja, que es la deseada, tiene un sobrepaso que es del 5%, y sin embargo la azul pues tiene un sobrepaso que es del 8,72%. Entonces, en el sistema real no cumpliríamos esa especificación del sobrepaso del 5%, realmente, con el diseño que hemos hecho. Ahora tendríamos que hacer algún tipo de ajuste para intentar reducirlo. Pero bueno, haciendo los cálculos a mano, pues esta es la primera aproximación que tendríamos para intentar cumplir esas especificaciones.